¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenido a otra propuesta de políticas públicas aquí por Telecable Rincón, como lo hacemos habitualmente todos los jueves de 21 a 22. En estos días la ciudad de Santa Fe fue el centro casi del país y de Latinoamérica con la reunión de presidentes del Mercosur. Nosotros pensamos que más allá de los presidentes también hay una parte importante de la sociedad, de cómo son las organizaciones sociales, que en otras oportunidades estuvo presente en las reuniones del Mercosur, no solamente con los presidentes, sino también con las organizaciones y con los parlamentarios del Mercosur. Nosotros queremos dar otra mirada, la mirada desde lo social, desde el compromiso político de muchas organizaciones y principalmente de aquellos actores que no fueron tenidos en cuenta a la hora de acuerdos. Hay un acuerdo que está en danza, que es el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, que hay muchas cuestiones como para seguir analizando, hay que conocer la letra chica, pero todo hace parecer que va a ser realmente beneficioso para la Unión Europea. Y la duda es si es realmente para los países de Latinoamérica, que estos países que integramos el Mercosur, realmente va a servir. Nosotros tenemos, para comenzar el programa, un parte de las declaraciones de la conferencia de prensa que dio Jorge Tayana, un dirigente político, diputado del Parlasur, ex canciller, hablando con respecto a esto, ¿no? A el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea y los puntos que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar si esta unión, este acuerdo realmente sirve a los intereses de nosotros. Señor director, le pido por favor que veamos el video. El acuerdo del Mercosur es un preacuerdo, pues nadie ha firmado nada. Ustedes se están publicando algunas cosas, hay que leerlas bien. Yo creo que lo principal de un acuerdo es un acuerdo importante entre dos conjuntos económicos muy desparejos, muy desiguales. Es decir, hay una asimetría básica en la negociación entre la Unión Europea. La Unión Europea en sí mismo es el grupo económico más grande del mundo. Es una economía en su conjunto más grande que la de Estados Unidos. El Mercosur tiene su dimensión, somos un grupo importante, pero ciertamente es una situación de simetría. Por eso, alcanzar un acuerdo implica que el acuerdo tiene que ser equilibrado. Y equilibrado no es que hay lo mismo para dos partes. Equilibrado es que se tiene en cuenta un principio tradicional de las negociaciones comerciales internacionales, que es el trato preferencial para el sector de menor desarrollo, ¿no? Mi impresión de lo que he visto es que eso no se consigue en esto que se ha dado hoy. Me da la impresión que el acuerdo se ha alcanzado simplemente porque el Mercosur ha dejado de exigir lo que los europeos se resistían a dar y ha dejado de defender lo que el Mercosur no quería entregar. Para decirlo de manera resumida, me da la impresión que es un acuerdo en donde los europeos obtienen mucho y conceden poco, y nosotros, el Mercosur, obtiene poco y concede mucho. De todas maneras, eso hay que verlo, hay temas muy específicos. Repito que es una negociación muy compleja, en donde además los europeos en general dan cuotas y nosotros damos aranceles. Es decir, Argentina va a poder vender 99.000 toneladas, Argentina no, perdón, el Mercosur va a poder vender 99.000 toneladas más de carne de res, de carne vacuna. Recuerdo que en este año, el año pasado, la Argentina, no, en lo que va de este año, la Argentina vendió 55.000 toneladas de carne a China. O sea, más de la mitad solo Argentina. O sea, no es una cifra que estemos hablando muy grande, pero eso es una cuota. En cambio, en automotores nosotros vamos a hacer desaparecer, es cierto, en un plazo, los 35% de arancel unificado que tenemos, que es el máximo arancel que tenemos consolidado en la OMC para automotores. Y en el caso de autopartes van a caer los 17% de preferencia. O sea que lo que sucede en el caso de Argentina con este acuerdo es que en buena medida va a desaparecer o se va a ver afectada la llamada preferencia
Mercosur, es decir, las razones por las cuales nosotros tenemos ciertas ventajas para venderle a Brasil. Creo que el equilibrio que supone un trato especial y diferenciado no se ha cumplido en este acuerdo. Creo que hay zonas que el Mercosur no estaba dispuesto a conceder y que sin embargo las ha concedido. Me estoy refiriendo sobre todo a compras gubernamentales, a la defensa de ciertas economías regionales que hoy van a ver afectadas por el ingreso. Estamos dejando ingresar quesos, aceite de oliva, frutas, o sea, la economía del Alto Valle, de Mendoza, de San Juan, de La Rioja, en fin, tienen que analizarse cómo va a ser eso y sobre todo cómo vamos a perder nosotros esa preferencia en el mercado, sobre todo el más importante que es el brasilero. Lo bueno de este preacuerdo, que además tiene voces críticas en Europa y que se ha firmado con un evidente interés político. El presidente Macri quiso firmarle obviamente por el proceso electoral, el presidente Bolsonaro quiso firmarlo obviamente porque está cayendo la opinión positiva sobre él, y en el caso de Europa, el señor Juncker, que se va, quiso firmarlo porque se va, y en octubre hay otra autoridad de la Comisión Europea, y también porque ellos están tratando de mostrar firmeza y algún éxito frente a la crítica reiterada del presidente Trump, que alienta el Brexit y dice que toda esa Unión Europea no sirve para nada, etcétera, etcétera. Lo bueno de esto es que esto hay que pasarlo por los congresos, hay que estudiarlo y se lo estudiará seriamente. Y lo va a resolver la legislatura que asuma el 10 de diciembre o quizás con la renovación del 21, porque eso va a tomar tiempo. Una negociación y un acuerdo es bueno si el acuerdo es bueno. Y eso está en duda, hay que mirarlo y que, bueno, me parece que hay sectores productivos y sociales en Argentina muy preocupados por los efectos de este proceso, hay que mirarlo. Es un mundo complejo, pero en resumen la impresión que uno tiene es que no se ha alcanzado un acuerdo equilibrado y que lo que ponemos en riesgo no está claro cómo se va a proteger. Usted tiene dos formas: usted excluye algunos sectores, los llamados sectores sensibles, o tiene estrategias para protegerlos o transformarlos. Ahora, nosotros estamos abriendo calzado, estamos abriendo textiles, estamos abriendo indumentaria, que son tradicionales sectores sensibles para la Argentina. Y creo que una discusión importante, yo estaba mirando el otro día... Bueno, parte de lo que era la conferencia de prensa en la FESTRA, donde se organizó la Cumbre de los Pueblos, me parece interesante, porque hay voces que a veces no están en los medios, en los grandes medios, y me parece que las voces, sobre todo poniendo en tela de juicio, por lo menos poniendo a las dudas que surge de este acuerdo. Nos están acompañando José Testoni de ANSAFE, Oscar Vallejo de ADUL, dos dirigentes que pertenecen a la CTA. La CTA tuvo un papel importante en la organización de la Cumbre de los Pueblos, que se realizó paralelamente a lo que fue el Mercosur de los presidentes. Contame un poco, José, cómo se convocaron, cómo se dio esta organización, porque también no solamente los sectores gremiales, políticos, organizaciones sociales estuvieron presentes y dando su punto de vista con respecto a lo que nos está pasando en los países del Mercosur. Bueno, buenas noches ante todo. Lo que sucedió es que, bueno, en Santa Fe nos encontramos permanentemente, las organizaciones, las centrales sindicales, estamos muy en contacto a partir de muchos temas. Y hace más de 7, 8 meses creo que se definió, no me acuerdo exactamente la fecha, que bueno, el intendente de la ciudad de Santa Fe llevó la propuesta de hacer la cumbre y le confirmaron que se hacía. Primero no estaba claro, Argentina tenía que haber entregado la presidencia antes del 1 de julio, entonces no estaba claro cuándo iba a ser, se cruzaba con las elecciones provinciales y tampoco, si entiendo yo, que querían arriesgarlo muy cercano a la campaña. Pero bueno, se define, y desde que se definió, todos nos empezamos a mirar, dijimos, bueno, con la impronta de la Cancillería Argentina, que es la que tenía a cargo la organización de la cumbre de presidentes, ya sabiendo antemano, antes de que lo digan, de que no iban a convocar, como es una tradición del multilateralismo
de hoy en día y como una tradición de las propias cumbres del presidente del Mercosur. La convocatoria a la cumbre de los pueblos, la cumbre social, se ha hecho en la cumbre de las Américas, se ha hecho en la cumbre de presidentes, se hace cuando reúne la OIT, se hace cuando se reúne las conferencias de las partes, las COP famosas por el cambio climático. Siempre se convoca a la sociedad civil con algún mecanismo. Pero sabíamos que la Cancillería de Macri, Furí y Corral, en definitiva, no iba a tener la generosidad de construir un espacio institucional para que participe el movimiento social, el movimiento sindical. Entonces empezamos a darnos cuenta que nosotros teníamos que tomar esa iniciativa. Lo que hicimos fue eso. Y bueno, en Santa Fe tenemos el privilegio de tener un cuadro político, técnico, sindical en temas internacionales, como es Carlos Bornia, que colabora en muchas áreas de comunicación de la FESTRAM. Y bueno, las relaciones de Bornia estuvo trabajando, Carlitos, mucho tiempo en la Cancillería Argentina, o sea que tiene una gran experiencia de estas convocatorias, y apoyándonos un poco en su experiencia y en la voluntad política de unidad de las diferentes centrales, la CGT Santa Fe, la CTA de los Trabajadores de Santa Fe, la CTA Autónoma de la Santa Fe, FESTRAM y APIME, definimos convocar a la Cumbre de los Pueblos, entendiendo que no se podía dejar en un momento tan importante, sobre todo para el Mercosur, en nuestra ciudad, donde se estaban discutiendo temas que iban a impactar sobre la sociedad civil, no se podía dejar vacante el espacio de debate, de discusión, de reflexión, de formación y de producción de propuestas de la sociedad civil cuando los presidentes con las corporaciones están escribiendo la letra de lo que va a pasar en los próximos años. Entonces me parece que fue un acierto, evidentemente, que está sentado sobre la confianza que vamos construyendo, sobre los lazos de unidad que entendemos todos que tenemos que ir generando, convocar esa cumbre de los pueblos, porque la verdad, las autoridades de la municipalidad, la Cancillería Argentina, la provincia de Santa Fe también, y obviamente que son títeres del empresariado corporativo multinacional, habían definido claramente que no se convoque a la cumbre social o a la cumbre de los pueblos oficialmente, entonces había que hacerlo extraoficialmente, sin llegar a ser una contracumbre, porque lo que ellos deben saber es que nosotros no estamos en contra de que se reúnan los presidentes y tampoco estamos en contra de que el empresariado exprese sus intereses. De lo que estamos en contra es que solo ellos sean los escuchados por los estados cuando tienen que hacer de árbitro de las relaciones en la sociedad. Claro, el Estado cumple la función de árbitro en la sociedad y mediar entre los distintos intereses. Un Estado democrático que no es el que pretende construir Mauricio Macri. Bueno, yo tengo que destacar, en primer lugar, la unidad del campo popular de los trabajadores en Santa Fe, bueno, la CGT, la CTA y otras expresiones gremiales que trabajaron juntas, pero además esto de tener propuestas y sobre todo también siempre tener una opinión formada. Y la educación, vos hablabas como pilar importante, ustedes dos representan a la educación secundaria, a la educación primaria, a ustedes los docentes universitarios. Creo que hay varios temas que también nos preocupa como sociedad, el tema del servicio civil obligatorio. ¿Qué opinión tienen? Oscar, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, es un tema preocupante, de todas maneras esto es un efecto de campaña, pero también, porque lo hacen ya sobre lo que nosotros esperamos, que es la despedida, digamos, pero también es un proyecto que viene amasándose hace bastante tiempo, porque para ellos el servicio militar reemplaza los proyectos de contención social. No digamos, por eso, justamente estaba tratando de encontrar el término que no diga ni contención, ni de integración, ni de inclusión, ¿no? Sino en términos de justicia social, digamos, sí. ¿No? En todos procesos donde hay sociedades injustas, hay procesos de fragmentación y sobre todo de enfrentamiento de los sectores populares que están en contacto de manera permanente. Entonces, la idea de un servicio militar obligatorio, de un servicio cívico se llama ahora, ¿no? Para educar en valores, y en manos de la gendarmería justamente, viene a resolver un problema de orden social, digamos, ¿no? Entonces, eso es siempre preocupante porque el orden social establecido desde una fuerza
represiva del Estado, sabemos que eso organiza, digamos, una sensibilidad, una subjetividad claramente en contra de lo que pretende la educación pública en su historia, en la Argentina, ¿eh? Ni siquiera en la época del proceso, digamos, de la dictadura, la educación estaba equiparada a la instrucción en los centros de represión del Estado, ¿no? Claro. Entonces, creo que eso es lo preocupante, la instalación, y que efectivamente hay un problema de inseguridad en nuestra sociedad, eso no es una sensación. Me parece que todos hemos tenido, o personalmente, o nuestros familiares, o nuestros amigos próximos, nuestras amigas próximas, ahí hay una cuestión de género también, hay que decirlo. Las mujeres y las disidencias sexuales son las que más padecen la inseguridad, pero eso no se va a resolver por la aplicación de un cinturón de contención organizado desde la Gendarmería. Siguiendo hablando del tema de educación, ustedes vienen una larga lucha que han expresado, digamos, los docentes nacionales dependen del Estado Nacional y de las paritarias o los acuerdos. Es distinto con la provincia porque acá hay paritaria, hay una negociación distinta. Pero uno puede entender que realmente, de la misma manera que de Ministerio de Salud pasó a Secretaría de Salud, de igual forma tratando de bajar la calidad tanto en los servicios, en la atención, en la calidad de la educación universitaria. Eso en un momento se habló hasta digamos, el papel que podía jugar la universidad privada, y realmente esto es problemático, sobre todo porque deja fuera a aquellos trabajadores, a la gente que podía acceder a la universidad pública, donde todos nosotros pagamos impuestos para sostener este modelo de educación. Bueno, ahí lo que habría que decir es que nosotros veníamos convergiendo todo el sistema educativo en una paritaria nacional a partir de la Ley de Educación del año 2006, si no me equivoco. Entonces eso significaba que el gobierno nacional fijaba un piso mínimo de salario, y sobre eso se discutían los salarios provinciales, porque no se pudo resolver el proceso de descentralización que generó Menem, digamos. O sea que después había que discutir provincia por provincia la discusión salarial, digamos. Para nosotros en la universidad incluso eso significaba también un piso, nuestros salarios iban por encima de eso, pero muchos compañeros... Una referencia. Exacto. Una referencia cobran clara para la discusión. un elemento que se llama garantía salarial, porque muchos salarios de nuestros docentes están por debajo de eso. Entonces significaba una alzada. Y ahora nosotros quedamos, al liquidarse esa paritaria y al no poder discutir condiciones de trabajo generales de la docencia, porque si bien hay especificidad, hay un núcleo común de la docencia, que es los salarios y las condiciones de trabajo. Entonces, después la negociación se empeoró, digamos. Si bien este año nosotros firmamos una paritaria con muchas tensiones, lo cierto es que el año 2018 terminamos con una paritaria con muchos puntos en negro, y este año nos va a llevar todo el año recuperar el retroceso que tuvimos el año 2018. De hecho, la situación de la universidad, las movilizaciones históricas de la universidad en el año 2018 se equiparan a la década del 60 y del 70 porque se veía atacado enormemente el núcleo de la universidad, y con la particularidad esta, si bien en los 90 nosotros habíamos vivido un proceso similar, quien gobernaba la universidad, que es la Franja Morada, participaba de la defensa de la universidad pública. Hoy la Franja Morada es parte, el núcleo duro ideológico del gobierno nacional, y por eso es que la Franja Morada garantiza el ajuste dentro de la universidad. Y eso es una novedad. En nuestra universidad nosotros tenemos enormes problemas justamente porque ni siquiera se quieren reconocer los problemas presupuestarios. Y los problemas presupuestarios están, la cantidad de becas no alcanza para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes, hay problemas de infraestructura, y ni hablar en esto que vos decías, la equiparación de lo público y lo privado, cuando avanzan, por ejemplo, en un sistema de reconocimiento de créditos académicos donde efectivamente equiparan los trayectos de las universidades privadas a las universidades públicas, y se pueden pasar de un lado a otro sin marcar la diferencia entre un sistema y el otro. Y por último, ahora sacaron un sistema de investigación que reemplaza al viejo sistema de categorizaciones,
donde efectivamente equipara y los docentes de las universidades privadas van a poder evaluar a los docentes de las universidades públicas. A ese estado de cosas estamos ¿Sabes llegando. qué sorprende? Porque la universidad pública, a partir de la reforma, fue un hecho trascendente para Latinoamérica, fue ejemplo de otras expresiones en Latinoamérica, asimilando lo que fue la reforma y me parece el nivel de la educación pública. También tenemos que recordar que la educación laica para los docentes, lo que significó la ley 14 de ¿cuánto? 1420. 1420, yo me acuerdo, viste, ya estoy medio viejo. Lo que significó esa ley, ¿no? Creo que la importancia de la educación. Y yo le voy a pedir al señor director que si nos puede ir pasando un video que tiene que ver sin sonido de lo que fue la Cumbre de los Pueblos. Y mientras yo te voy a preguntar, José, ¿cómo es encontrarse con parlamentarios de los distintos países, con organizaciones sociales? ¿Cuál fue el eje temático? ¿Qué estuvieron discutiendo? ¿Qué estuvieron planteando? Yo creo que hay cuestiones que tienen que ver con una nueva situación en Latinoamérica, cómo están creciendo los gobiernos de derecha, y creo que eso tiene que ver justamente con la distribución y la justicia social. Sí, bueno, la verdad que siempre uno mira las cosas ya acostumbrado a tratar de... Educa la mirada desde la perspectiva colectiva, desde el provecho colectivo que se pueda sacar, no desde el personal. Y yo creo que lo que vos me preguntás, el valor que tuvo este encuentro, es que tuvo un profundo valor didáctico para 1.200, 1.400 militantes, dirigentes sindicales, sociales, políticos, principalmente de nuestra ciudad y nuestra región. Había de toda la provincia y de todo el país. Vinieron compañeros de La Pampa, de Chaco, de Entre Ríos, de Córdoba, pero principalmente éramos santafesinos y de esta región, ¿no? Bueno, las cuestiones económicas hacen que muchos no se puedan desplazar. Y creo que eso es muy importante, porque me parece que la militancia que interviene, como ellos en la universidad, nosotros desde la CTA, en diferentes aspectos de la vida social, siempre defendiendo los intereses de los trabajadores, los intereses del pueblo, no llegamos a vincular muchas veces que el problema que tenemos tiene raíces claramente en una estructura internacional, en definiciones que trascienden a la Argentina, en ordenamientos de bloques, en ordenamientos políticos, en decisiones macroeconómicas que son pensadas, diseñadas desde otros lugares, ¿no? Entonces creo que es muy importante para esa militancia tener, digamos, conciencia de la modestia que a veces tienen nuestras intervenciones y no por eso hay que dejar de hacerla, pero también entender que uno piensa y actúa localmente, o actúa localmente pero piensa globalmente, como decían los ambientalistas en esa frase tan correcta, ¿no? Si uno pierde de vista de que hay interrelaciones en los bloques y hay diferentes maneras de pararse frente al mundo como nación, como región, como bloque, me parece que pierde de vista cuáles son los alcances de la lucha que uno puede ir dando. Nosotros, me parece que estos fueron años muy duros, digamos, para todos los que hemos trabajado, tanto en la defensa de los intereses de los trabajadores del Estado como de los trabajadores privados, y de ninguna manera podemos pensar que la resolución de nuestros conflictos tiene solo que ver con la capacidad de pelea en el territorio con el patrón que tenemos inmediatamente, porque en realidad la cosa es un poco más compleja y tiene que ver con un orden internacional al que, bueno, le da órdenes a este gobierno que nosotros tenemos, al de Bolsonaro y a otros más, y esas órdenes siempre han tenido que ver con perjudicar nuestra situación. Entonces, voy a decir, qué sensación la cumbre, y que muchos compañeros empezaron a ver, a abrir ventanas de realidades que impactan sobre las nuestras y que no siempre son tenidas en cuenta. Sabes que es muy difícil sostener a veces los emprendimientos, te digo, desde un emprendimiento periodístico a distintos emprendimientos de las organizaciones, pero lo que vos estabas diciendo es lo que lo planteamos siempre de nuestro programa. Las salidas no son individuales, sino que son colectivas, encontrarnos con nosotros. Y acá, Oscar, parece que la economía es más importante que la política, ¿no? Y uno que que nos hemos formado en las universidades, bueno, la economía
forma parte de la política, pero la política es la que dirige la economía. Si no, estaríamos realmente a merced de los mercados. Y creo que los mercados tienen que estar regulados por el Estado, de términos políticos y de términos de relación de fuerza. ¿Vos cómo analizás esto en este contexto? Porque es una lucha de poderes, una relación de fuerza y bueno, hay que construir otras nuevas alternativas. Bueno, en principio uno puede decir, la cumbre y los procesos que nosotros estamos viviendo desde los movimientos sindicales, desde las centrales sindicales, es recuperar la tradición, porque los trabajadores fuimos los primeros internacionalizados, ¿no? Sí, Las internacionales vinieron de la mano de los trabajadores, o sea que uno siempre está recuperando esas tradiciones. Después los nacionalismos rompen eso para justamente romper la fuerza del movimiento trabajador, que era claramente transnacional, ¿no? Claro. Entonces, lo que nosotros vemos es que desde las organizaciones sindicales estamos recuperando esa tradición para mostrar que no hay procesos de integración si no está presente la discusión del trabajo, y eso tiene como dos o tres cortes. Un corte es el corte intelectual, por ejemplo, para discutir la relación que hay entre política, economía y la gestación de condiciones de vida alternativa, porque nosotros estamos en el mundo universitario, hablo por el mundo universitario, pero cuando uno mira todo el magma social, aquí hay compañeros de las organizaciones sociales que están organizando el mundo del trabajo, ¿verdad? Y entonces ahí hay un magma muy diferente y también esos trabajadores están fuertemente conectados a distintos movimientos que hay en América Latina, pero también en Europa, porque lo que nosotros estamos cuestionando fuertemente el acuerdo Mercosur-Unión Europea, pero no estamos diciendo que los trabajadores de la Unión Europea son nuestros enemigos, ¿no? Sí. ¿No? Lo que nosotros estamos diciendo es que queremos integrarnos y queremos relacionarnos en una relación solidaria con esos trabajadores. Yo recuerdo lo que fue el fracaso del ALCA, ¿no? También otra cumbre en Mar del Plata y bueno, al carajo. Bueno, pero las luchas siguen, ¿no? Y en nuestro programa que se llama Políticas Públicas, me parece que tienen que estar presentes los estados como mediador, pero también la sociedad civil, ¿no? Las distintas organizaciones sociales, los distintos ciudadanos que participan en distintos ámbitos, porque creo que es la única forma de encontrar caminos, sobre todo que nos encuentren y que mejoremos nuestra calidad de vida. Realmente cuando separan, dividen, y golpean tan fuerte, creo que desde las políticas sociales, las políticas económicas, realmente a veces perdemos de vista que tenemos que trabajar juntos en unas cuestiones de unidad. Me parece que ustedes lo vienen haciendo desde acá, de la CGT, la CTA y las otras distintas organizaciones, y eso es sumamente positivo. Por eso yo creo que es muy bueno lo de la cumbre, porque sí, es tan monstruosa la embestida del poder financiero que nos obliga a nosotros a empezar a pensar. Alguno diría en identificar la contradicción fundamental, pero de mínima, vamos a hacerlo más simple, en mirar el trazo grueso, juntarnos a partir del trazo grueso y después discutiremos hacia adentro todo lo que haya que discutir. Pero la embestida del poder financiero es tan grande que nos agrupa a todos, que no debería haber contradicciones menores para no dar una respuesta de conjunto de toda la clase trabajadora y el movimiento popular, el movimiento social. Creo que eso es lo que te enseña mirar lo que viene, mirar cómo está funcionando el mundo en este momento, mirar cómo viene incrementándose la preeminencia del poder financiero por sobre las naciones. Sí. Hoy se ha invertido la lógica multilateral y ya no son las naciones las que convocan a las corporaciones. El principal foro del mundo hoy es Davos, donde las corporaciones llaman a los presidentes, los sientan en una mesita y le dicen van a hacer esto, esto y esto. Entonces, digamos, este escenario estamos. Eso me parece que nos obliga, hay un imperativo de nuestra parte de decir, bueno, vamos a mirar el trazo grueso, identifiquemos esa contradicción fundamental, que es frenar, recortar la capacidad del poder financiero y tratemos de tener modos de intervención colectiva lo más potente posible, inclusive regionales, ¿no? Bueno, vos hablabas de las multinacionales y los representantes de las multinacionales. Hoy hay tres polos que están discutiendo a partir de las nuevas tecnologías, ¿no? La del 5G, bueno, Trump está peleando con la Unión Europea y está peleando con China, digamos. Es una cuestión global por intereses económicos, pero también quien maneje la tecnología va a manejar el mundo. Hay un montón de cuestiones que ya van a ir cambiando el escenario hasta del trabajo, ¿no? Y creo que tenemos que repensar
cómo acceder a una lucha desde un lugar quizás desfavorecido desde la fuerza, pero desde la unidad creo que se puede hacer. Bueno, uno de los temas que se discutió justamente en el panel de geopolítica fue la ruta de la seda y el relanzamiento de China de ese megaproyecto, digamos, de la ruta de la seda. Y Argentina está presente en ese conglomerado y aparece entonces otra vez la misma posibilidad, o uno se integra a la ruta de la seda para ser solamente un comprador de tecnología en llave en mano, digamos, abre y trae la tecnología china, o se incorpora en función de los proyectos geopolíticos nuestros, ¿no? Me parece que esa es una discusión. Y a diferencia del bloque de Estados Unidos, digamos, el bloque de la ruta de la seda aparece como la posibilidad de conectar con África, ¿no? La posibilidad de conectar con América Latina. Entonces decíamos, bueno, desde López Obrador, ahora Uruguay, y la discusión electoral es una discusión importante para América Latina, ¿no? Lo hemos aprendido estos años. Con Bolsonaro lo estamos aprendiendo de manera rotunda, digamos. No, y bueno, después vamos a estar hablando sobre lo que significa las políticas implementadas, principalmente porque nuestros países están siendo proveedores de materia prima, principalmente, digamos, el modelo de desarrollo en este gobierno principalmente vemos qué está pasando con las pymes, con las empresas, pero bueno, también tenemos que pensar, digamos, si vamos a ser solamente meramente proveedores, exportadores de materia prima, o qué rol nos ubica en esta división internacional del trabajo o en esta manera de organizarse a nivel mundial. Así es. No, es exactamente eso. Creo que nos dejan, obviamente, desde donde se diseñan las estrategias, nos dejan, obviamente todo el mundo sabe, las riquezas, el patrimonio natural que tiene América Latina, pero digamos, lo que podría apalancar un desarrollo más integral, con mayor inclusión, donde vos podrías combinar recursos naturales con desarrollo industrial, con manufactura, con ciencia y tecnología, no. Digamos. Te ponen un Macri que te destruye la escuela pública, te destruye ciencia y tecnología, te hace bolsa la universidad y te deja exclusivamente en el modelo chileno de decir, acá hay 5 áreas productivas, pesca, fruta, hacemos cobre, bueno, nada, madera, punto. Entonces va a decir, ¿qué va a hacer Argentina? Bueno, va a ser soja, pesca, petróleo y gas, punto. Entonces me parece que de ahí hay que salir con mucha inteligencia, hay que saber que hay que reclamar una transición, porque ni siquiera estos sectores a los que uno es muy crítico por el nivel de avasallamiento del planeta, por lo que generan, se puede salir de la mañana a la noche. No se puede salir de la mañana a la noche. El Estado no se podría sostener claro. si alguien supone que de la mañana a la noche se puede salir de estos sectores que son los que en definitiva ingresan divisas y ahí y significan mucho en las economías regionales, pero que hay que salir y que hay que proyectar a largo plazo y que hay que empezar a apalancar a partir de esos recursos. Como lo planteó Mosconi, como lo planteó Perón, como lo plantearon, tanto diciendo el petróleo lo tenemos, eso tiene que desarrollar la industria. Esa plata no se toca porque es la plata que tiene que desarrollar áreas estratégicas que nos permitan tener algún grado de independencia económica. Y hay que tener también soberanía política. Evo Morales lo llevó a cabo, bueno, digamos, le puso límite a las empresas privadas, le puso los recursos. Y no se fueron. Y no se fueron, tuvieron problema, que se llama el movimiento del socialismo. Después negociaron, pero en un primer momento hasta buscaron la caída. Lo demonizaron. Pero quiero decir que hay formas de, si hay un pueblo y hay un, digamos, que acompañe a una política, creo que es distinto ante estas relaciones de fuerza a nivel internacional. Bueno, temas para seguir charlando. Oscar, José. El chivo. Todos los paneles de los que participamos, los que menciona Oscar, están subidos en el streaming de Festran. O sea que pueden ser vistos en YouTube. Están todos los paneles, son interesantísimos. Hubo 9 paneles simultáneos, algunos después los finales no fueron simultáneos, pero 9 paneles son todos muy riquísimos. Me parece que mucha gente puede ir seguir masticando todo lo que se conversó en la Cumbre de los Pueblos. Y además reconocer el ámbito, lo que ha significado este lugar recuperado para lo que es la Festran, la instalación de Festran y las posibilidades que tienen justamente para desarrollar todo este tipo
de actividades a gran escala, porque claro, podemos decirlo. Y la generosidad, la generosidad de alguien que tiene algo como eso, que es la FESTRAN, sí, y lo abre no solo para sus afiliados, sino para toda la comunidad santafesina, eso hay que decirlo. Así que Claudio Leoni está presente. Por supuesto, totalmente. por supuesto. Bueno, muchas gracias. Vamos al corte, señor director, y ya venimos. Todos los lunes a partir de las 21 horas llega Fútbol de Mesa por Telecable. Fútbol de Mesa es mucho más que fútbol. Hola, ¿cómo les va? Soy Jorge Blanche. ¿Se acuerda? Sí, claro. Allí estuvimos este viernes próximo. Arrancamos la temporada 2019 con música en vivo, el humor de Lito Carmona, María Acuña, la compañía Nazareno Flores, todo el equipo de allí estuvimos. Estamos para usted este viernes, no se olvide. Arrancamos la temporada 2019 aquí por Telecable Color Rincón, 21 horas. Los espero. Todos los lunes a partir de las 21 horas llega Fútbol de Mesa por Telecable. Fútbol de Mesa es mucho más que fútbol. Segundo bloque del programa de hoy lo hemos planteado en dos bloques, principalmente el eje temático de esto es la cumbre de los pueblos, más allá de la cumbre de presidente del Mercosur, pero también, bueno, estuvimos hablando con dirigentes sindicales, lo fue la reunión de la FESTRAN, pero también hubo otras organizaciones que se manifestaron en contra de lo que es este modelo sojero, este modelo realmente que, por ejemplo, el glifosato tantas veces hemos discutido, del tema de las consecuencias, los trastornos, la enfermedad que trae. La Unión Europea justamente ha declarado el glifosato que no se puede utilizar más y acá seguimos utilizándolo. Y bueno, hubo manifestaciones tanto de la campaña nacional Paren de Fumigarnos, Roberto Pozo, integrante de ese colectivo, y Federico Di Pasquale, también de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Bueno, estuvimos planteando una forma de pensar y creo que ustedes tienen un trabajo social y un trabajo justamente de concientizar o de plantear realmente que este modelo sojero nos perjudica a todos, desde lo que es la alimentación, la soberanía alimentaria. Hay muchos temas para charlar. Roberto, ¿qué te pareció en primer lugar, la concentración que ustedes hicieron en el Puente Colgante con otras organizaciones? ¿Cómo se encontraron con estas organizaciones y expresaron este repudio tanto a Bolsonaro, a Macri o a aquellos que ponen como modelo el modelo sojero? Bueno, buenas noches a los espectadores. Muchas gracias por invitarnos. En primer lugar, digamos, esta iniciativa de hacer, digamos, una especie de
otro aspecto, digamos, de lo que fue el encuentro de este que estaban comentando recién en el programa, digamos, este tiene otra perspectiva, esto es en la calle, el otro era más institucional, esto fue en una declaración, parte, dos caras de la misma moneda. Claro, ¿no? Expresiones que se repudiaban justamente. Exactamente, y surge a partir de una iniciativa de vecinos autoconvocados de Rincón, que, digamos, generan la posibilidad de hacer esta manifestación, digamos, con respecto a esta reunión de la República Unida de la Soja, como lo calificó la propia Singenta, digamos, por allá por el 2004, sacaron un anuncio, un paréntesis estoy haciendo, ¿no? Es decir, sí, porque es ilustrativo. En el diario Clarín sacaron un aviso propagandizando, diciendo, esta es la República Unida de la Soja, Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. Y ellos proveedores. Eran los 4 presidentes que estaban reunidos, y ellos proveedores, por supuesto, ¿no? Esto, digamos, es la reunión del Mercosur, pero bueno, cierro el paréntesis. Entonces, digamos, iniciativa de estos vecinos, digamos, nos fuimos sumando organizaciones, concretamente el colectivo Paren de Fumigarnos, la UTT, Ciprus, organizaciones barriales como Las Poderosas y algunas otras organizaciones, digamos, que fueron confluyendo en hacer una concentración y una manifestación por las calles de Santa Fe, dentro de lo que nos permitía el gran operativo, tremendo operativo de seguridad. Sí, realmente fue bastante importante, sí, varios días, parecía una ciudad sitiada. Exactamente, una ciudad citada. Bueno, los organizadores de la manifestación tuvieron el criterio de negociar con las fuerzas de seguridad, que digamos, las fuerzas de seguridad nos fueron guiando, nos fueron marcando el camino por donde podíamos marchar, pero, digamos, hicimos una buena manifestación de repudio, sobre todo a la presencia de Bolsonaro, ¿no? Que realmente es el personaje emblemático de lo que representa esta República Unida de la Soja, y que, digamos, después llegamos a un lugar de encuentro con otra manifestación organizada por una multisectorial de derechos humanos, a 2 cuadras, digamos, donde estaba reunido estaban reunidos los presidentes, en Lavalle y Boulevard. Así es un acto muy interesante donde participaron democráticamente, digamos, se expresaron todas las organizaciones que participaron, digamos, manifestando prácticamente lo mismo que estaban diciendo recién en la otra reunión, desde otra perspectiva, ¿no? En la perspectiva más abierta, más hacia afuera. Bueno, Paren de Fumigarnos es una campaña de hace muchos años, yo lo he estado acompañando con varias notas, hemos trabajado juntos. Aquí en la provincia, porque también hay una lucha nacional, pero hay una lucha local, digamos, una lucha en la legislatura. Se ha perdido estado parlamentario en varias oportunidades, el tema de los fitosanitarios, como eso se denomina la ley, pero es marcar el límite de la zona de fumigación, lejos de las poblaciones, lejos de las escuelas, y todavía parece que los intereses son grandes porque realmente no se llega a una ley que sea la que ponga distancia o ponga límite a esta forma de sembrar, ¿no? La fumigación, y que es tan tóxica para la población. Exactamente, digamos, esto lleva alrededor de 15 años, digamos, la presentación de la ley de unos 10 años, esta es la 4ª vez que se presenta, y bueno, no hay perspectivas halagüeñas, digamos, ¿no? Es decir, partiendo de la base de que hemos pasado la campaña política de la elección en Santa Fe y prácticamente, digamos, no prácticamente, el tema no se tocó, por lo menos a nivel de las organizaciones políticas más significativas, más importantes, ¿no? Evidentemente lo ignoraron completamente. O sea, tenemos que seguir peleando, digamos, y peleando, digamos, ahora se abre una nueva, digamos, de alguna manera, si bien hemos conseguido sacar la ley, se ha conseguido que el sistema, digamos, el modelo productivo, acuse el recibo, porque ahora han lanzado una forma mucho más peligrosa de enfrentarnos, digamos, con la cuestión esta de las buenas prácticas agrícolas. Es decir, ellos ahora dicen, no vienen a enfrentarnos, sino, es decir, nos vienen a decir, bueno, tenemos que hablar. Es decir, el problema acá es que nos tienen miedo, y es entendible que tengan miedo porque desconocen. Entonces nosotros venimos a informarles de que nosotros vamos a ser buenos chicos y nos vamos a portar bien. Y entonces hacen muestras, digamos, eso es cómplice el INTA,
con las maquinarias y los aviones cargados con agua, por supuesto no le ponen agrotóxicos, y entonces pasan con los aviones, con los mosquitos y ponen unas tarjetas sensibles al agua y dicen, ven, lo ponemos a 25 metros y no se mojan, lo ponemos a 10 metros y no se mojan, le ponemos a 0 metros y no se mojan, con los aviones a 25 y no se mojan, como si el problema fuera el líquido. En realidad lo que están haciendo, digamos, sacando del lugar, es decir, ellos no lo ignoran, pretenden hacerlo ignorar, que lo que produce el daño no es lo inmediato del mojarse con el agroquímico, sino la evaporación del producto. Que eso, digamos, se evapora cuando lo arroja. Y un contacto permanente. Es un contacto permanente. Es decir, cualquier chico del secundario aprende que todo el líquido se evapora. Está en contacto con el aire y se evapora, ¿no? ¿Sabes? Eso lo saben. Y más cuando está finamente dividido. Entonces, se evapora cuando lo fumigan. Luego, cuando está en el campo, sale el sol. Generalmente lo hacen en la mañana temprano. Sale el sol, vuelve a evaporar y eso va al aire. Y el aire lo desparramos, el viento lo desparramos. O sea, eso es tremendo, porque eso después la gente aspira a eso. Bueno, hay muestras Sí. que esto que hablaban de la deriva, que el viento, hay muestras que en la Antártida hay glifosato. Digamos, Exactamente, sí, sí. Las distancias son tan, el clima, el viento, las condiciones climáticas dan que no es que solamente exponen a un pequeño espacio, sino que esto ya y esto lo ha demostrado también. Uno recuerda al doctor Carrasco con sus investigaciones, sí. con su experimento y con sus documentos referidos al glifosato. Tenemos que recordar también a otros médicos que se han comprometido. El doctor Páramo, que se cumple un aniversario de su fallecimiento, ahora que hace 25 años en el Malabrigo, norte, que está sí. denunciando la... Bueno, el doctor Serrano también de cerca de Progreso, que otro hombre que ha tenido bastantes problemas a veces con los sectores políticos, porque un médico denunciando que crece el cáncer en sus poblaciones realmente pone una luz de alerta y bueno, también para recapacitar. Bueno, Roberto, creo que esto es una lucha que no la van a dejar, la lucha, la que se abandona, la que se pierde. Y bueno, vamos a preguntarle acá, hay una generación nueva. En buena hora. En Fede, bueno, porque no, hay que también construir cuadros y gente que tome la posta, ¿no? Porque creo que, como decía Bertolt Brecht, hay hombres que son importantes un día, son buenos, hay otros que... y a otro que toda la vida. Nosotros hemos dedicado una parte de nuestra vida, tiene que haber otras vidas que continúan la lucha, que ya la estamos implementando hace bastante tiempo. Fede Di Pasquale, vos pertenecés a la Unión de Trabajadores de la Tierra. Bueno, contanos qué es la Unión de Trabajadores de la Tierra y cómo se suman a esta manifestación, a esta expresión de repudio a lo que es las prácticas de la soja. Bueno, la Unión de Trabajadores de la Tierra es hoy el gremio de los pequeños productores rurales. Hoy en día, si bien nace hace aproximadamente 9-10 años en lo que es el cinturón hortícola de Buenos Aires, La Plata, Berazategui, esa zona, hoy en día estamos representando 12-13 provincias y en Santa Fe tenemos un núcleo duro en lo que es la comuna de Montevera, Recreo y todos los pueblos que están allí nucleados. El cordón fruto y hortícola. Es el cordón fruto y hortícola que viene resistiendo. En su mayoría población de origen boliviano que ha venido desde la década del 70 trayendo también sus tradiciones y su sabiduría para trabajar la tierra de manera muy explotados en su trabajo. Hoy por hoy somos 160 familias, más o menos en ese núcleo, y tenemos que hablar que son el campesinado pobre, son el otro campo, son compañeros y compañeras que, o sea, la UTT no nace exclusivamente como una organización agroecológica, sino que con el tiempo empieza a contemplar esa necesidad y a ver qué herramientas nos damos para transformar la realidad de estos productores que están olvidados por el sistema político, por el sistema de los medios de comunicación y por el sistema impuesto por el negocio y por las multinacionales y los agrotóxicos. Están convencidos de que únicamente la forma productiva de sobrevivir y de tener ventas, acogotados por la falta de tierra, acogotados por la dolarización de todos los insumos. Entonces ellos están convencidos de que hay un paquete tecnológico que es el que le vende tal semillera, que le vende tal agroquímico, le vende cierto paquetito, que es la única manera que tienen de producir y de poder vender a tiempo para pagar el alquiler y salir
de un círculo del cual siempre viven endeudados y a préstamo porque está todo dolarizado, no hay políticas públicas duraderas para que puedan acceder a la tierra, no hay políticas duraderas para que cuando caen piedras o con el desmonte y la sojización que hay y el avance de los loteos, es una zona terriblemente... Yo justamente te iba a decir, porque la concentración de tierra favorece a este modelo y cuando se trabaja a nivel familiar, a pequeño emprendimiento, le resulta mucho más difícil esto, ¿no? Sostener este modelo que es contrario a la concentración. Una zona históricamente conocida como productora de tomates, hoy no se ven casi tomates y todo viró a verdura de hoja, que es lo que más rápido se vende. Entonces nosotros dentro de la organización tenemos a nivel nacional una secretaría, una herramienta de la organización que se llama el COTEPO, el Consultorio Técnico Popular, que consiste en retomar ciertas herramientas de educación popular de revoluciones latinoamericanas, principalmente la de Cuba, la de Nicaragua, que es un modo de ir formándose de campesino a campesino. Bueno, hubo una experiencia muy linda, muy interesante en el norte de la provincia, lo que significó Incupo en algún momento. Y bueno, creo que también eso demostraba que había otras posibilidades. Y sobre todo esto que vos hablabas de buscar las raíces de los pueblos, ¿no? Porque los pueblos tienen la soberanía, tendría que tener la soberanía alimentaria, la producción de sus propias semillas, conservar su propia cultura. Hoy te imponen las semillas híbridas, te imponen qué es lo que va a consumir y de qué forma. Creo que tenemos que rescatar nuestras propias recetas, nuestros propios cultivos, nuestra propia idiosincrasia, digamos, porque los modelos que nos imponen es el modelo del consumo y el consumo que chatarra o el consumo que nos perjudica la salud y perjudica también en términos económicos a futuro, ¿no? Sí, nosotros en Santa Fe no solamente tenemos esas bases, sino que tenemos una base en Helvecia y otra base en Rosario, en lo que es la zona de Alvear, y lo que hacemos es ir generando contacto entre compañeros y compañeras que ya dieron ese paso, que aprendieron a producir de otra forma y mostrar ese camino, digamos, esa herramienta, de que es mentira de que no se puede producir si se deja de usar los agrotóxicos que el mercado les impone, que es mentira que se pierde rentabilidad, que la rentabilidad no es únicamente el horizonte que hay que mirar, que hay otras cuestiones que están relacionadas con la vida, con la tenencia de la tierra, y es una recuperación de memoria histórica de los pueblos que el sistema se ha encargado de hacerles olvidar. Yo creo que hay experiencias valederas. Uno conoce la experiencia de La Verdecita, por ejemplo, conoce la experiencia de Raíces ahí en Desvío Arijón, conozco la experiencia aquí en la costa, Arroyo Leya, hay productores que están trabajando en términos orgánicos. Es decir, tenemos que cambiar una lógica. Naturaleza viva. Sí, vamos. Naturaleza viva en Reconquista, en Guadalupe. Y creo que esto, ¿no? De encontrarse, ustedes, tienen una experiencia también de trabajar con otras organizaciones, con otras entidades, y esto es encontrarnos, ¿no? Encontrarnos en una cuestión que tiene que ser lo que nos unifique en una lucha que es bastante poderosa contra los intereses económicos, Roberto. Sí, no hay ninguna duda. Es fundamental, digamos, ir construyendo de a poco, es decir, uno parece que uno no avanza, pero digamos, la idea que había en la sociedad hace 10 años atrás respecto a los agroquímicos es, digamos, la idea que existe ahora, cuando uno habla del problema del glifosato, de los agrotóxicos, hay una diferencia abismal. Ahora nombra eso en la sociedad y por lo menos la gente sabe de qué se trata. Y dice, sí, el problema sí. ¿Cómo? No, pero antes preguntaban qué es eso, ¿no? Es decir, creo que se ha ganado mucho en cuanto a conciencia, y eso, el trabajo diario y el seguir insistiendo. Y hacer visible también la cantidad de casos de enfermedades ligadas, cáncer ligado a lo que es el glifosato y estos productos químicos. El hecho de que se hayan conseguido varias victorias, como por ejemplo, que eso es importante, en Córdoba, en Entre Ríos, con la cuestión digamos, del recurso de amparo que se ganaron con respecto a los 3.000 y los 1.000 metros, si bien que, digamos, ahora lo están queriendo revertir, pero de todas maneras es un avance importante. Acá en la provincia también hubo también en el sur una experiencia de algunos recursos que prosperaron también. Exactamente, sí, bueno, San Jorge fue el pionero, digamos, el más importante que se logró, ¿no? Es decir, son pequeños pasos que se van dando, digamos, que uno, si los ve así individualmente,
parecen pequeños, pero si uno los ve en perspectiva, digamos, se ha avanzado y se sigue avanzando, creo, ¿no? Bueno, es importante. Es importante también que la gente conozca, que se involucre y bueno, yo para ir cerrando te voy a preguntar a vos dónde se reúnen, qué días se reúnen, ustedes forman parte a veces de Bueno, nosotros en Santa Fe formamos parte del Foro por la Salud y el Ambiente y que integramos el colectivo Paren de Fumigarnos. Normalmente nos reunimos, no en forma periódica, pero nos pasamos en el local de la CTA en Junín y Rivadavia. Bueno, ahí pueden recabar información los días que se puedan. Sí, que tenemos reunión. Bueno, y Fede, ¿ustedes cómo se reúnen? ¿Cómo los Facebook, los lugares para también tener información, compartir, socializar estas experiencias que creo que a partir del conocimiento pueden también apelar a utilizarlas? Bueno, contarle un poco de la UTT para los que no ubican, es la organización de los feriazos, los verdurazos, la que reprimieron el 15 de febrero ya en Congreso, que se hizo famosa la abuela juntando las berenjenas con toda la policía atrás. Nosotros en Santa Fe nos pueden encontrar en 5 ferias simultáneas que hacemos los sábados por el norte de la ciudad. Una puede ser el Parque Federal, que es la más cercana al centro, otra la de Beruti y Blas Parera, que es la más grande. Hay 3 más en distintos puntos de la ciudad, articulando con una organización social barrial que es La Dignidad. Y los podemos convocar también para el Alimentazo, que es una medida nacional que desde las organizaciones que conformamos lo que fue el histórico foro en el 7 y 8 de mayo en Ferro, en Capital Federal, el Foro Nacional Popular y Soberano, estamos convocando una medida para el 24 de julio llamada un alimentazo, que consiste en reunir todos los asos, verdurazos, yerba, tazos, lecheritazos, y llevar todo lo que tengan producción, medianos productores, pequeños productores, con la consigna que con este modelo no se puede producir y tampoco el pueblo puede comer ni tener una vida digna. Entonces en Santa Fe específicamente el miércoles 24 de julio vamos a concentrar a las 9 de la mañana en la Municipalidad de Santa Fe como bastión y último corazón sobreviviente del macrismo ahí en la ciudad para terminar de ponerle un moño y para seguir uniéndonos y para seguir proponiendo medidas de lucha en vista a modificar el modelo productivo. Bueno, otro hito importante fue la marcha que se hizo en Rosario, del 5 de junio, ¿no? La marcha de los barbijos, que concentró a organizaciones de todo el país, digamos, ambientalistas. Fue una gran marcha. Sí, bueno, pero a veces, a veces los grandes medios no lo hacen visible. No lo hacen visible, exactamente. Bueno, gracias Roberto, gracias Fede. Y nosotros tenemos que despedirnos, tenemos que agradecer en primer lugar a Luciano Urrejola, la dirección de nuestro programa, a Leandro a las cámaras, al canal que nos permite hacer nuestro programa y a aquellos colaboradores que siempre están con nosotros, Horacio del Barco, Mirta Alzugaray y por supuesto, ¿no? El teléfono de nuestra producción para también plantearnos algún tema en particular, vamos a recordarlo, 342-5-521-734. Mi nombre es Aldo Quirós y la propuesta es volver a encontrarnos el próximo jueves aquí a las 21 para hacer una nueva propuesta de políticas públicas. Muchas gracias a todos, que la pasen bien. Chao.